En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de diálogo, La Cumbre Televisión, el 194, que llega a las provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. La filosofía de la Asociación La Cumbre, que patrocina este programa de diálogo, La Cumbre, es lograr la identidad regional de estas dos provincias con sus pueblos. En ese sentido, hemos entrevistado a historiadores que han hablado de Güeusa, de Vélez, de Puente Nacional, de Barbosa, de Moniquirá, de Togüí, de San José de Pare, y los encuentran ustedes en YouTube para que los puedan apreciar, analizar y compartir con sus familias. También hemos entrevistado a muchos profesionales de todos los campos, de todas las áreas de estos mismos 5 pueblos de las 2 provincias hermanas que circundan al río Suárez. Para este programa 194 hemos querido hablar, analizar un tema que lo vimos por allí en la secundaria, en nuestros colegios, el tema de la física, el área de la física que se ve en 2 horas semanales en 10º y 11. Y conocimos entonces la óptica, la mecánica, el electromagnetismo, esos temas tan profundos que a veces no se hacían como muy cotidianos por las metodologías en la relación con la misma matemática. Pero en la vida cotidiana se encuentra la aplicación de la física. Por ejemplo, simplemente acá en unos columpios que gozan los niños en el disfrute de sus recreaciones, allí hace presencia la física en la conservación de la energía, en sus brazos, en su distancia del cordel al lugar donde se acomodan los niños. Hay una especie de péndulo entonces que lo trata muy bien la física. Y encontramos también acá unos balancines. ¿Quién no se subió a un balancín? Pero eso tiene su explicación física, la distancia de los brazos, la masa, el peso corporal de quien se sube a los balancines, y de allí surgen toda una serie de problemas muy curiosos y de carácter científico. Para este programa, que queremos que sea supremamente muy difundido, hemos invitado a un físico de profesión, a Daniel Gustavo Suárez Forero, de familia de Puente Nacional Santander. Él estudió la física en la Universidad Nacional de Colombia, hizo un magíster en ciencias y física de la misma universidad y allí fue posteriormente profesor. Y se desplaza a Italia, a Lexea, la ciudad de Lexea, la Universidad de Salento, y obtiene su doctorado, su PhD. Él domina 4 idiomas, el francés, el portugués, el italiano, el inglés y desde luego su lengua materna, el español. Es investigador, ha elaborado una buena cantidad de artículos científicos para revistas indexadas a nivel internacional y para revistas también nacionales. Hoy continúa en el campo de la investigación. A Daniel
Gustavo Suárez Forero, le damos la bienvenida a este programa de Diálogos La Cumbre Televisión. Muchas gracias a Diálogos La Cumbre por la invitación a este programa y a Juvenal por tenerme hoy acá. No, con el agradecimiento de entrada a Daniel Gustavo Suárez Forero, como lo hemos anunciado, un físico joven, como ustedes lo están apreciando, de Puente Nacional Santander. Qué bueno que esté con nosotros en este programa de Diálogos La Cumbre para compartir todo su saber y conocimiento alrededor de una área, de una disciplina que por allá, por las épocas del bachillerato, como que no se veía muy sencilla, muy fácil, ¿no? Pero bueno, a quien le gusta, le gustan las cosas y sigue adelante. Pero antes de eso, quisiéramos escuchar a Daniel Gustavo acerca de su proceso escolar, donde inició su primaria, su secundaria, en la universidad, sus posgrados, su PhD, etcétera, Daniel. Bueno, entonces mi primaria y bachillerato yo la hice en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, pero manteniendo siempre una conexión muy grande con la región de Puente Nacional y la provincia de Vélez, porque mi abuela es de Guabatá y mi papá es de Puente Nacional. Entonces, durante la temporada académica estaba en Bogotá, pero apenas terminaba el ciclo de estudios, de una vez iba para Puente Nacional, entonces gran parte de mi infancia y juventud estuve en esa región. Eso es en cuanto a la primaria y la secundaria. Y Sí, luego señor. opta por la universidad. Sí, entonces terminé el bachillerato en el 2008 y pasé a la Universidad Nacional de Colombia a la carrera de física. Y entonces hice mi curso de pregrado, terminé la carrera allá en la Nacional. Desde muy chiquito ingresé a un grupo de investigación de la universidad, un profesor, el profesor Herbert Bing, que fue, digamos, mi tutor, mi mentor en la física y en mi formación como científico. Y luego hice la maestría allá mismo en la universidad, se llama Maestría en Ciencias Física, que lo prepara a uno, lo direcciona a uno hacia la investigación científica. Después de que terminé mi maestría en la universidad, surgió la oportunidad de hacer el doctorado en el extranjero en un instituto que se llama Consiglio Nazionale della Ricerca. Es un instituto de investigación italiano en la ciudad de Lecce, que es al sur de Italia. Y allí realicé mi doctorado en el grupo, se llamaba el Grupo de Fotónica Avanzada, con el profesor Daniele Zambito, que también fue otro padre académico. Y en mayo del 2020 terminé mis estudios de doctorado, defendí mi tesis satisfactoriamente y hice el resto del tiempo, hasta noviembre de 2020, estuve haciendo investigación en calidad de postdoc, lo que llaman investigador postdoctoral. Esa es Ajá, más o menos mi trayectoria académica. ajá. Esa corta pero profunda relación con la academia, y en este caso con esa disciplina de la física en el campo de las, digamos, de las ciencias naturales. Bueno, ¿en qué Sí. momento a Daniel Gustavo le surge la idea de inclinarse por la física, por esa ciencia? ¿Lo motivaron en el colegio? ¿Le fue muy bien en el colegio? En el colegio, bueno, en el colegio, yo, honesto, no, la física no era mi materia preferida. Me gustaban mucho más las matemáticas. Y curiosamente, entonces yo me presenté a la Universidad Nacional escogiendo matemáticas como primera opción y en ese tiempo funcionaba que uno ponía tres opciones y la universidad, dependiendo pues ahí de los puntajes y de la gente que se presentaba, le ofrecía entonces uno de esos tres. En mi caso, yo me presenté primera opción matemática, segunda opción física y pasé a física. Entonces mi intención al inicio era a cursar un par de semestres, uno o dos, en física para después pasar a matemáticas. Y luego surgió que me quedó gustando demasiado la física y me quedé en esta área y está ahí hasta ahora, bueno, es lo que me gusta hacer y la carrera que elegí y me ha ido bien afortunadamente. Sí, cómo no. Ahora,
La física, esa ciencia, ¿no? Esa área del conocimiento, ¿de qué trata, Daniel Gustavo? Para nuestro auditorio que no es muy entendido en estos campos pues, de la física. Sí, esa es una buena pregunta. Entonces, la física se ocupa del estudio de las leyes naturales, pero eso es más o menos lo que hacen toda la ciencia. La física tiene la particularidad de que usa una herramienta muy poderosa, que son las matemáticas. Entonces, usa las matemáticas para estudiar y entender las leyes de la naturaleza. Eso es, digamos, una definición que a mí me gusta mucho de la física. Sí, en la física. Bueno, y ese amor por la física, ¿cómo se da dando? Hay mucha experimentación, mucha investigación, mucho laboratorio. Entonces, la física en general tiene dos vertientes y un físico durante su formación básica de pregrado, pues ve un poco de las dos en la mejor manera posible y luego ya escoge si irse por una de las vertientes que es la física teórica o la física experimental. Durante el pregrado, entonces uno ve cursos de física teórica, cursos de física experimental, y entre ellos son unas, digamos, cursos muy complementarios porque por un lado uno ve entonces los modelos, las ecuaciones, de dónde vienen las grandes revoluciones, digamos, del pensamiento de la física, y luego uno va al laboratorio y mira entonces que efectivamente eso que uno vio allá en el libro y en el tablero, cómo es que en la vida real lo va uno a medir, lo va uno a examinar. Y en este caso, yo hice mi maestría en física teórica, entonces hasta durante esos 7 años estuve en un grupo de física teórica, y luego mi doctorado lo hice en física experimental, y desde ahí entonces pues continué por la carrera de físico experimental. Me enamoró de la física, digamos, es una cosa que le cambia a uno mucho el pensamiento, uno empieza a cosas que uno no se pregunta, se las empieza a preguntar, cosas que uno no entendía y que de pronto no le interesaba mucho, las empieza a entender y se empieza a uno a interesar. Entonces, yo creo que eso fue lo que más me gustó de la física, entender, pensar, pensar el mundo un poco. Ah, bueno, esa es la entrada que estamos haciendo con la presentación de Daniel Gustavo como físico, su actividad académica y ahora más adelante hablaremos de lo profesional y su inclinación por esta área del conocimiento que nuestro auditorio está escuchando para que vayan visualizando cuál es el origen, el sentido y la perspectiva de esta área. Daniel, Gustavo, vamos a hacer una primera pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Ya está a disposición la tercera edición actualizada de La Identidad de un Pueblo Muniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por su adquisición, lectura y promoción. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión con Daniel Gustavo Suárez Forero, físico de profesión. Quisiéramos indagar tantas cosas de esa ciencia, pero vamos a invitar a todos los asistentes a este programa para que veamos un video corto, breve, sobre la historia de la física, ¿no? Lo que nos pueden ahí entregar para compenetrarnos un poco más con esta ciencia.
y luego continuamos con Daniel Gustavo. Para poder dar inicio, debemos hacernos una pregunta previa. ¿Qué es la física? En resumen, la física estudia todo lo relativo a la materia, proviene del griego físicos, de physis, naturaleza. Es la ciencia que estudia las propiedades de los cuerpos y las leyes que tienden a modificar su estado o movimiento sin cambiar sus cualidades. Ahora que tenemos esta información, podemos comenzar con la historia de la física. La historia de la física es, en general, una historia de una confianza cada vez mayor. Durante 300 años, la física se ha dedicado a observar y medir cómo funcionan las cosas. A principios del siglo XVII, un italiano puso en bola un movimiento al dedicarse a medir bolas en movimiento. Galileo también midió péndulos y dejó caer objetos de distintos tamaños de la torre inclinada de Pisa, para ver qué sucedía. Y aunque irritó al Papa, al parecer sus ideas habían enfadado mucho a Dios. La obra de Galileo se convirtió en la roca sobre la que se rige la física moderna. Después, a salvo de papas iracundos, Isaac Newton fue más allá, abandonar las bolas y pasarse las manzanas. ¿Por qué?, se preguntaba. Siempre caían hacia abajo y no hacia arriba o a los lados. En 1687 encontró la respuesta. Era una fuerza llamada gravedad, que afectaba a las bolas y a las manzanas, a los planetas, haciendo que trazasen órbitas predecibles alrededor del Sol. En el siglo XIX, James Clerk Maxwell centró su atención en otros misterios. Demostró cuál es la relación entre electricidad y magnetismo, que se pueden combinar en una fuerza, el electromagnetismo, y que la luz tenía partes eléctrica y magnética, y viajaba en formas de ondas como el agua. La física estaba en racha, los nuevos descubrimientos se basan en anteriores, y algunos incluso tenían usos prácticos. Las leyes de Newton predijeron la existencia de Neptuno, el trabajo de Maxwell nos proporcionó la radio y la TV, y no hay nada mucho más útil que eso. Parecía que los físicos habían logrado dominar el universo, y lo único que quedaba era tapar los huecos restantes. Pero, a principios del siglo XX, los huecos eran cada vez mayores, y los nuevos descubrimientos no se basaban en antiguos. Cosas como los rayos X y la radioactividad eran simplemente raras. En el sentido negativo, no todo iba bien en el mundo de la física. El destacado científico Lord Kelvin veía oscuros nubarrones que se cernían sobre la física. Entonces, en 1905, un técnico de patentes de Suiza desencadenó toda una tormenta. Albert Einstein, de 26 años, se salió del guión. Primero afirmó que la luz es un tipo de onda, pero que también toma la forma de paquetes, o partículas. Ese mismo año publicó su famosa ecuación E es igual a mc², que afirma que la masa y la energía son equivalentes. Y por si eso fuera poco, publicó también los asombrosos resultados del experimento mental Agárrense la cabeza. Empieza suponiendo que la velocidad de la luz en el vacío es constante. Imaginemos que alguien ve una nave a toda velocidad. Lo que verían sería que los relojes de la nave marcan el tiempo más despacio que su propio reloj, y que la longitud de la nave disminuiría. Pero para los astronautas en su interior todo sería normal. Einstein decía que el tiempo y el espacio podían cambiar, que son relativos en función de quién los observa. Esto es la relatividad especial. Puede que fuese especial, pero no era suficiente. Albert no había hecho más que empezar. A continuación demostró que las bolas y las manzanas no eran las únicas cosas sujetas a la gravedad. La luz, el tiempo y el espacio también se veían afectadas. La gravedad ralentiza el tiempo y curva el espacio. Cuando más intensa es, más se curva el espacio y más se desvía la luz. Einstein lo denominó relatividad general. Sus ideas hicieron que la física tradicional saltase por los aires. Abrió la puerta al extraño mundo de la cuántica, donde los gatos pueden estar vivos y muertos, donde Dios juega a los dados y donde todo es incierto. Su famosa ecuación condujo a la energía nuclear. Sin la relatividad especial, el gran colisionador de hadrones no tendría sentido. La relatividad general predijo los agujeros negros y el Big Bang, una idea que ahora aceptan tanto la Iglesia como la ciencia, algo que a Galileo le habría gustado ver. ¿Cuál es el objetivo principal de la física? Estudiar las causas y efectos que sucede en el mundo para poder entenderlo mejor. ¿Qué división hace la física para su estudio? Primero tenemos la física clásica. Hacia 1880 la física presentaba un panorama de calma. La mayoría de los fenómenos podían explicarse mediante la mecánica de Newton, la teoría electromagnética de Maxwell, la termodinámica y mecánica estadística de Boltzmann. Parecía que solo quedaban por resolver unos pocos problemas, como la determinación de las propiedades del éter y la explicación de los espectros de emisión y absorción de sólidos y gases.
Sin embargo, estos fenómenos contenían semillas para una revolución cuyo estadio se vio aceleradísimo en una serie de asombrosos descubrimientos realizados en la última década del siglo XIX. En 1895, Wilhelm Conrad Regent descubrió los rayos X. Ese mismo año, Joseph John Thomson descubrió el electrón. En 1896, Anthony Henry Becquerel descubrió la radioactividad. En 1887 y 1899, Heinrich Hertz, Wilhelm Hanswig y Philipp Lehrn descubrieron diversos fenómenos relacionados con el efecto fotoeléctrico. Los datos experimentales de la física, unidos a los inquietantes resultados del experimento de Milchon-Monroe y al descubrimiento de los rayos catódicos formados por cachos de electrones, desafiaban todas las teorías disponibles. Después tenemos la física moderna. La física moderna comienza a principios del siglo XX, cuando el alemán Max Planck investiga sobre el cuánto de la energía. Planck decía que eran partículas de energía indivisibles y que esas no eran continuas como decía la física clásica. Por ello nace esta nueva rama de la física que estudia las manifestaciones que se producen en los átomos, los comportamientos de partículas que forman la materia y las fuerzas que lo rigen. Se conoce generalmente por estudiar los fenómenos que producen a la velocidad de la luz o valores cercanos a ella, o cuyas escalas especiales son del orden o tamaño del átomo o inferiores. En 1905, Albert Einstein publicó una serie de trabajos que revolucionarían la física, principalmente representados por la dualidad onda-partícula de la luz y la teoría de la relatividad, entre otras. Estos y los avances científicos como el descubrimiento de la existencia de otras galaxias, la superconductividad, el estudio del núcleo del átomo y otros permitieron lograr que años más tarde surgieran avances tecnológicos como la invención del televisor, los rayos X, el radar, fibra óptica, el computador, etc. Daniel Gustavo, ¿cómo apreció este video y de acuerdo a su experiencia, a sus estudios, a su academia, a su teorización acerca de la historia de la física y la presencia en el mundo antiguo y en el mundo moderno? Bueno, muy interesante el video y sí resume de una manera muy clara y concisa lo que es la historia de la física. Entonces, bueno, me interesa mucho el origen de la física, ¿no? Porque es difícil saber uno exactamente en qué momento entonces la física surge como la conocemos hoy, ¿cierto? Eh, como en el video lo explicaron, esto surge en el siglo XVII con Galileo Galilei, que es conocido precisamente como el padre de la física moderna. Pero entonces, ¿por qué no? Porque él, bueno, desarrolló estudios, por ejemplo, es muy famoso por los estudios del plano inclinado, estudió la mejora que le hizo sustancial al telescopio, entonces también estudios en la óptica, pero lo que no es por eso, es decir, esas solos aportes ya lo harían un importante personaje de la física, pero es llamado el padre de la física porque hizo un switch, un clic en la mente, en el pensamiento humano, y es hacernos entender que el mundo, las leyes de la naturaleza pueden funcionar de acuerdo a la matemática. Eso, una cosa que hoy nos parece que es dada por cierta, ¿cierto? Nadie la pone en duda, pero en esa época, en el siglo XVII, no era así. Entonces, que alguien llegara a decir que las leyes de la naturaleza podrían ser descritas a través de la matemática y lo que implica que el mundo se puede regir por las leyes, se puede describir a través de la lógica aristotélica, digamos, desde los griegos, eso era una revolución en la época, no había sucedido nunca. Y eso fue entonces el gran o el mayor aporte de Galileo a la física y lo que dio los cimientos para fundar la física como la conocemos hoy. Ya después entonces, después de esta gran revolución del pensamiento, surgen personajes como Isaac Newton, que entonces ya usando ese concepto desarrollan las leyes, por ejemplo, de la mecánica en este caso, en el que aplican precisamente la matemática para describir la naturaleza, ¿no? La ley de la gravitación universal es una fórmula matemática. La segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración, lo que nos enseñan en el colegio, es una fórmula matemática. Entonces, se desencadena entonces toda la física como la conocemos hoy. Y en el siglo entonces 17, 18 se desarrolla la mecánica. Luego en el siglo XIX se desarrolla el electromagnetismo, que es la otra gran rama
de la física, y entonces ahí vienen personajes como James Maxwell, que logra sintetizar todas las observaciones de grandes físicos como Faraday, que lo que hacen entonces es descubrir cómo los fenómenos eléctricos y magnéticos se relacionan unos con otros y cómo se comportan entonces las cargas, etc. Llega Maxwell y sintetiza esto en su teoría, que son las 4 ecuaciones de Maxwell, que es una teoría elegante y que hoy aún es válida y la usamos en todos nuestro día a día. Es decir, una antena de Wi-Fi se rige gracias a las ecuaciones de Maxwell. Y así le podría dar 1000 ejemplos. Y entonces llegamos al a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, en el que había este pensamiento un poco arrogante, digamos, de la humanidad, o sí, de Europa, para ser más específicos, en los que se creía que el ser humano dominó la naturaleza y ya la física estaba completa, el ser humano había logrado dominar la naturaleza y ya sabíamos todo lo que podíamos saber, ¿cierto? Entonces empiezan a surgir una serie de experimentos que van en contra de las predicciones de la física del siglo XVIII, de los siglos XVII al XVIII, que son entonces el llamado radiación de cuerpo negro, que la física, como estaba descrita hasta ese momento, no lograba explicar, o como el efecto fotoeléctrico, o como el calor específico a bajas temperaturas, también en fenómenos entonces termodinámicos, y entonces eso hace crea una gran crisis dentro del mundo de la física, porque lo que se creía una teoría completa y terminada, resulta que no lo era. Y surgen entonces científicos como Max Planck, como Erwin Schrödinger, como Werner Heisenberg, como Albert Einstein, que a través de sus observaciones empiezan a construir los cimientos de esa nueva física del siglo XX, que es lo que hoy conocemos como la mecánica cuántica, la teoría cuántica, que nos permite describir el mundo a escala microscópica, los átomos, las moléculas, etcétera. Y hasta ahora la mecánica cuántica, bueno, gracias a ella pues se desarrollaron tecnologías, muchas de las tecnologías que tenemos hoy, empezando por ejemplo por el computador, por un transistor, eso fue gracias a este desarrollo. Y hasta hoy es la teoría que se acepta porque todos los experimentos a los que ha sido sometida la mecánica cuántica, siempre la mecánica cuántica ha salido victoriosa. Y tiene efectos muy contraintuitivos y por eso es una de las teorías que más llama la atención y que más apasiona dentro de la física. Ese más o menos es la visión. Sí. Ahora, en esa historia que usted está ampliando y profundizando, pues encuentro que le da mucha importancia a la matemática para los jóvenes, para los niños que están viendo este programa, que a veces en la escuela, en la secundaria, si no hay un buen maestro con una didáctica, una metodología que haga querer las matemáticas, los estudiantes le cogen un tanto de fastidio y no saben para qué, Sí, como el aprendizaje suele pasar. memorístico, ¿no? Y ahí la Es importancia cierto. matemática con física, ¿no, Daniel Gustavo? Sí, digamos, la matemática, entender la física sin la matemática es imposible porque las mismas leyes de la física, que son las que usamos entonces para entender el mundo, son leyes que se escriben a través de la matemática. Es imposible describir una ley física sin usar las matemáticas. Entonces, por eso es que son tan importantes, por lo menos para el campo de la física y bueno, para muchísimos otros campos, ¿no? Es una área que cubre demasiadas áreas del conocimiento. Entonces esa es la gran importancia de las matemáticas dentro de la física, aunque aún en el colegio un poco se le enseñan como la física es un par de fórmulas y entonces mire en qué caso aplica cuál, que es un poco entendible porque para poder entender el origen de esas fórmulas pues se requiere un poco de conocimiento más profundo en matemáticas. Entonces pues esas son las herramientas que uno le pueden dar en el colegio con las bases que uno tiene hasta el momento. Sí. Pero ya después uno se da cuenta que hay un trasfondo demasiado grande. Entonces la ecuación más simple que uno puede dar en el colegio tiene toda una deducción matemática interesante. Sí, los niveles de la aplicación de la matemática. Y ahí en la historia también nos hacían referencia
a esas leyes de la gravedad, ¿no? Muy importante la La ley de gravedad en gravitación este campo de la universal. física. Sí, señor. Fundamento, digamos, de la mecánica celeste. We have a liftoff and it's lighting up the area. It's just like daylight here at Kennedy Space Center as the Saturn V is moving off the pad. Que es lo que hoy nos permite entonces predecir el comportamiento de los planetas, el comportamiento de las estrellas, el comportamiento de un asteroide que se avicina a la Tierra, por ejemplo. La base de la mecánica celeste, la mecánica clásica celeste, todavía no hablemos de la relatividad, es la mecánica de Newton, la ley de gravitación universal. Bueno, muy bien, el tiempo va pasando, ¿no? Y también los teléfonos también hacen parte de los desarrollos de la física, ¿no? Por ahí sonaba muy activamente. Bueno, Gracias a Marconi. bueno, vamos a hacer, Daniel, una segunda pausa y ya continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Ya está a disposición la tercera edición actualizada de La identidad de un pueblo muniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por su adquisición, lectura y promoción. Continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión con el invitado especial Daniel Gustavo Suárez Forero. Bueno, la física al parecer no es única, ya hemos visto que tiene relación con las matemáticas, pero al interior de ella hay una serie de ramas que también por allá por los lados del bachillerato se escuchaba, ¿no? La mecánica, la óptica, la termodinámica, ¿no? ¿Cuáles son esas ramas? Bien. Y hoy algunas modernas que se encuentran por ahí, hasta la nanotecnología que hemos escuchado. Sí, a ver, entonces la física se podría dividir en 4 o 5 grandes áreas. Obviamente, cada área que yo le menciono tiene otras cientos y cientos Subdivisiones. de subdivisiones, sí, claro.
pero así a grandes rasgos uno la puede pensar como la mecánica clásica, que es entonces la teoría de Newton, que luego vendría desarrollada y llevada a niveles mucho mayores por los desarrollos, por ejemplo, de Lagrange, de Hamilton. Esa es entonces una de las vertientes de la física. La otra es bueno, la mecánica entonces que explica entonces, digamos, los problemas de los cuerpos, del movimiento de los cuerpos, de las energías potenciales, de las energías cinéticas, y en general entonces el movimiento y cómo generar movimiento y cómo se relacionan entonces los cuerpos unos entre otros. Por el otro lado, tenemos la teoría electromagnética, que es entonces, ahí vemos a personajes como Maxwell, como Faraday, que lo que hicieron fue estudiar los fenómenos de los campos eléctricos, campos magnéticos, que eso incluye la luz. Entonces ahí metamos a la óptica porque la luz simplemente es un campo eléctrico y un campo magnético que va oscilando y se propaga. Entonces la luz va descrita dentro de la teoría electromagnética. La corriente que hoy tenemos hoy en día se desarrolló gracias a el dominio de la teoría electromagnética, las antenas, los celulares. Esa es entonces otra área de la física, y la mecánica y el electromagnetismo es lo que llaman la física clásica, que fue la física que se desarrolló desde Galileo, entonces siglo XVII, hasta el siglo XIX. En una manera un poco más 1800 algo, surge la teoría termodinámica, que hoy se conoce como mecánica estadística. Esa es entonces otra de las grandes áreas de la física, la termodinámica y mecánica estadística, que se preocupa de analizar los fenómenos de las temperaturas de los cuerpos, de cómo se transfiere el calor de un cuerpo a otro, de qué es el concepto mismo de calor, ¿cierto? Entonces, gracias a la teoría termodinámica, pues fue que se fundó, que se logró desarrollar la misma revolución industrial, porque fue la máquina de vapor la que generó la revolución industrial en Inglaterra. Entonces, ese fue otra grande área de la física que también desencadenó un desarrollo tecnológico. Las neveras, aires acondicionados, todo lo que sea control de temperatura se estudia en gran parte gracias a la termodinámica y la mecánica estadística. Y la otra grande vertiente de la física es la más moderna, que es la del siglo XX y que hoy aún es válida y hoy aún se está desarrollando, que es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, la mecánica de lo pequeño, pero ahí no acaba la cosa, vamos al siguiente nivel. Este es el modelo estándar, todo el universo interactúa con esto, se podría decir que todo está compuesto de esto, pero ¿es que acaso eso no era el átomo, lo más indivisible? Pues sí, hasta que Thomson descubrió el electrón, Rutherford el protón, James Chadwick el neutrón. Y luego se descubrió que el protón se dividía en los denominados, pero todo esto lo veremos en unos momentos, mientras concentrémonos en el modelo estándar. Este es el neutrino, tal vez no lo conozcas o tal vez sí, pero él sí te conoce, pues cada segundo pasan aproximadamente 60.000 millones de neutrinos por una uña tuya. Estas partículas casi no tienen masa, se mueven casi a la velocidad de la luz, y por su insignificante tamaño atraviesan la materia como la luz atraviesa un cristal. Y entonces ahí vienen personajes como Albert Einstein, como Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, el Niels Bohr, que fue el que nos dio un modelo del átomo como lo entendemos hoy en día, y entonces nos permitió entender la materia en un nivel microscópico. ¿Qué pasa en el átomo? ¿Qué pasa en una molécula? ¿Cómo se relaciona un átomo y la luz, por ejemplo? Y eso entonces permitió desarrollar nuevas tecnologías. Como le dije anteriormente, el mismo computador es un hijo de la mecánica cuántica. Y hoy en día se está hablando de una revolución tecnológica, porque hay una grande vertiente de la mecánica cuántica focalizada en desarrollar un computador que se rija ya no con los principios del electromagnetismo, sino con los principios de la mecánica cuántica. Y hasta ahora es una idea teórica, pero que entonces están invirtiendo millones y millones para desarrollarla ya en términos prácticos. Ya hay de hecho algunas pruebas de, digamos, dispositivos que podrían ser parte de ese computador cuántico.
y lo que permitiría sería un potenciamiento del poder de cómputo que nunca se ha visto sobre la faz de la Tierra. Ajá. Ahora, Daniel Gustavo, de esos científicos conocidos que ha estudiado, ¿cuál es el que más lo ha impactado por los desarrollos en la misma física? Y esa es una pregunta muy buena. Eh, a ver, me gusta mucho la figura de Marie Curie. Uno, por el hecho de ser mujer en un mundo que Ajá. en el siglo XX era imposible que una mujer estuviera trabajando en ciencia, y ella, Una digamos, se gran física, enfrentó a ¿no? época. Sí, y de hecho, si no estoy mal, es la única persona, mujer u hombre, que ha ganado 2 premios Nobel en 2 áreas diferentes, porque ella ganó el premio Nobel de Física y el premio Nobel de Química también lo ganó. Solo ella lo ha conseguido. Y entonces desarrolló toda la teoría o estudió, digamos, la composición del núcleo de los Ujú. átomos, pagando la vida, ¿no? Porque al final murió por envenenamiento radioactivo. Ya, eso es. Entonces, Y es un personaje que me ha gustado mucho. claro, y ahora en el mismo desarrollo de la física, ¿hay algún científico que está apuntando con nuevas teorías ahorita en la época contemporánea? Eh, bueno, la mecánica cuántica tiene, digamos, varias vertientes. Uno de ellos es la óptica cuántica, y hay pues grupos que día a día continúan estudiando a nivel experimental o a nivel teórico este tipo de teorías. Digamos, a ver, en este momento me viene a la mente Anton Selinger, un físico austriaco que dio aportes a entender cómo la partícula elemental de la luz, que es el fotón, cómo reacciona ante diferentes experimentos, cómo pueden haber relación entre dos partículas de luz que están muy distantes, pero que de todas maneras, si yo miro una de las dos partículas, automáticamente puedo saber cómo está la otra. Entonces, una cosa que, entre comillas, violaría la causalidad, ¿no? Porque una partícula puede estar a años luz de distancia, pero yo la miro aquí y automáticamente sé cómo está esa partícula a años luz de distancia. Eso se llama entrelazamiento cuántico, y estos físicos de la línea de Anton Seliger han aportado mucho en esa dirección. Hay un físico francés también que fue la primera persona en entrelazar dos fotones, que me escapa el nombre en este momento, afortunadamente, pero también digamos, vino a Colombia hace un par de años, y pues habló, digamos, de su trabajo. Ya pues es un señor de edad, pero son físicos que hoy a un día, digamos, están vivos y están todavía aportándole a la física y al desarrollo de las teorías cuánticas. Por supuesto. Entonces, en este fragmento de Diálogo La Cumbre, pues hemos conocido la rama, la especificidad cada vez mayor, ¿no? Primero la física como globalizante, luego Sí, las ramas de la física y cada una de ellas hasta llegar a las cosas más especiales para los físicos, ¿no? Supremamente interesante. Vamos a hacer una nueva pausa y ya continuamos con Daniel Gustavo. No se retiren. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Ya está a disposición la tercera edición actualizada de La identidad de un pueblo muniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por su adquisición, lectura y promoción.
Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión en este programa conociendo como todos, pues un área como la física, ¿no? Que tiene que ver con las matemáticas, con la química también y otras ciencias afines en el campo de las mismas ciencias naturales. La física es una de las especialidades más antiguas, pero nos estamos dando cuenta que también es una de las más modernas, sobre todo en la aplicación, en los desarrollos industriales que se van dando en el mundo de hoy. Daniel Gustavo, usted termina su pregrado en la Universidad Nacional, luego hace un magíster, un posgrado y un doctorado de especialización. Nos quiere comentar esas áreas específicamente, de qué tratan y en dónde las ha venido realizando, en las ciudades, en qué países, ¿no? Bueno, entonces, bueno, como les comenté, pregrado y maestría, yo estaba radicado en Bogotá, pero durante esos años la Universidad Nacional también me brindó grandes oportunidades de ir a lo que llaman escuelas de física, entonces escuelas de verano, escuelas de invierno, que es básicamente un curso, una semana en la que uno en sesiones bastante arduas, pues está con expertos de diferentes áreas y le enseñan, digamos, le traspasan a uno un poco de ese conocimiento. Entonces he tenido la oportunidad de estar en Brasil 2 veces en una escuela de un área que se llama información cuántica, que está relacionada con lo que lo comenté de usar la mecánica cuántica para procesar información, que es lo que hace un computador. He estado también en el norte de Italia, en escuelas de óptica cuántica, en diferentes eventos académicos, que es el escenario natural en el que los científicos muestran, discuten sus resultados y reciben retroalimentación de sus pares académicos. Entonces, esa es otra cosa muy importante que me permitió la Universidad Nacional acá en Colombia y también allá durante mi doctorado en Italia, tras, digamos, mostrar mi trabajo y recibir retroalimentación sobre él. Entonces también he estado en diferentes conferencias en diferentes lugares del mundo, en Francia, estuve también en una conferencia escuela, etcétera. Y lo que yo hago específicamente en mi quehacer científico es estudiar sistemas que no ocurren en la naturaleza, que no ocurren en forma natural, no existe ningún sistema natural que pueda hacer esto, que es confinar la luz en volúmenes muy pequeños. Normalmente, ¿qué sucede? El bombillo o el sol emite la luz y la luz se va y nunca vuelve. Estos sistemas lo que permiten es, para hacernos una idea de cuál sería la idea de fondo, es ponga dos espejos, uno enfrente de otro, y la luz lo que va a hacer es rebotar en medio de estos dos espejos sin que se pueda escapar. Eso no sucede en ningún sistema de la naturaleza hasta ahora conocido, y lo que permite es entonces tener la luz confinada durante tiempos muy largos en volúmenes muy pequeños y que cuando hay algún átomo o lo que llama también algún átomo o alguna molécula que sea capaz de absorber esa luz y de reemitirla, que se generen dinámicas muy interesantes de estudiar y con muchas aplicaciones potenciales, aplicaciones en tecnológicas potenciales. Eso más o menos es lo que yo hago en el laboratorio. Claramente para estudiar eso pues se necesitan láseres. Entonces en el laboratorio teníamos láseres de diferentes colores. Entonces teníamos desde el rojo hasta el azul, pasando por el verde, amarillo, cualquier color de láser lo teníamos, de diferentes potencias. Entonces uno podía tener un láser que iluminara, que concentrara poquita luz, digamos, en un área, como teníamos láseres que eran prácticamente una bomba para un área pequeña de una muestra. Las muestras que tenemos trabajan además a temperaturas muy, muy bajas, porque solamente a esas temperaturas los efectos que nos interesan se manifiestan. La temperatura tiene efectos muy nocivos para ese tipo de efectos. Entonces lo que hacemos es usar en palabras, digamos, simples, un refrigerador, pero que en lugar de usar el gas normal que tiene un refrigerador, usa helio,
es el gas que permite bajar más de la temperatura en la naturaleza. Y eso nos permite llevar estas muestras a temperaturas de menos 270 Kelvin, menos 270 grados centígrados, perdón, que es 4 Kelvin, digamos, temperaturas que uno en su cotidianidad ni siquiera realiza como pueden ser. Pero ese es más o menos el que hacer. Entonces ese es el campo de experimentación, la intervención allí en los laboratorios. Daniel Gustavo, bueno, y dedicado a ese campo de la investigación, ¿quiénes patrocinan esos nuevos estudios en las universidades o las instituciones estatales o privadas? ¿Quién viene patrocinando pues para hacerle aporte a la ciencia y en sus desarrollos aplicativos? Bueno, la física experimental tiene una particularidad y es que es muy costosa. Es decir, un laboratorio de física experimental estamos hablando de varios millones en el caso de Europa, varios millones de euros, ¿no? ¿Eso quién lo patrocina? Gran parte lo patrocina, digamos, en los estados nacionales. Entonces los estados nacionales pues tienen institutos de investigación, universidades públicas, en donde se lleva a cabo, digamos, en forma paralela a la actividad formativa, actividad investigativa. Pero cada científico también es responsable un poco por conseguir recursos para poder financiar su investigación y poderla llevar a buen término. Entonces hay instituciones a nivel europeo mismo, como está lo que llaman el European Research Council, el Consejo de Investigación Europeo, que patrocina proyectos de investigación y, por ejemplo, el laboratorio en el que yo estaba allá en Lecce fue subsidiado, fue pagado en gran parte por uno de estos proyectos, por un proyecto financiado por el European Research Council. Entonces hay entidades públicas y privadas que se dedican a financiar. Y también se busca incentivar mucho inversión privada, pero en ese caso, claro, la empresa privada pues necesita un poco una retribución mucho más inmediata, ¿no? Entonces, en ese caso, se piensa en proyectos en los que se desarrolle un dispositivo, o se mejore un proceso, o se optimice algún dispositivo, y así entonces, digamos, de diferentes vertientes se logra recaudar fondos para poder para hacer desarrollo científico. Bueno, y en Colombia, ¿cómo andamos de apoyo a los investigadores? Por ejemplo, el caso de Colciencias. Bueno, Colciencias sí sería la entidad que patrocina la investigación científica en Colombia. Lo que uno tiene que mirar es qué porcentaje del Producto Interno Bruto está dedicando un país a la investigación científica. Si uno compara ese porcentaje con países de primer mundo e incluso con países de Latinoamérica misma, Chile, Brasil, Argentina, ese porcentaje en Colombia es ínfimo. Entonces, acá hay físicos muy buenos, hay una generación muy valiosa de científicos, pero que se ven un poco maniatados porque para hacer tecnología de punta y ciencia de punta se requiere inversión. No hay nada más que hacer. Contra eso no se puede luchar. Y eso lo entendió Estados Unidos, lo entendió Europa, lo entendió China, lo entendió Rusia, y por eso hacen estas inversiones tan grandes en desarrollo científico. Acá, bueno, como le digo, hay científicos muy valiosos y que tratan de trabajar con lo que tienen, y aún así logran entonces hacer aportes importantes a la ciencia nacional e incluso internacional. Pero mientras el porcentaje de ciencia y educación no se mejore, pues difícilmente vamos a poder hacer un salto cuantitativo. Y entonces lo que ocurre es lo que se conoce como la fuga de cerebros al exterior. Cierto. Pues un poco es el caso mío y de muchos otros compañeros, porque el doctorado lo hice en el extranjero y hasta ahí, bueno, porque es una experiencia que hay que hacer, una experiencia que todo científico de cualquier parte del mundo tiene que hacer, es ir a grupos en el extranjero, tomar un poco de experiencia y luego volver a traer ese conocimiento. Pero acá entonces lo que sucede es que va entonces el científico, se prepara en grupos con formación muy buena, porque eso sí hay que decirlo, la Universidad Nacional
por lo menos en lo que yo he percibido, no tiene, digamos, nada en que no puede mirar, digamos, de frente a cualquier universidad en cuanto a formación de físicos. Entonces se forman estos físicos con excelente calidad académica, van a grupos en el extranjero, se forman allá, obtienen buenos resultados, pero cuando vienen, pues no encuentran un cultivo, un caldo de cultivo en el cual ellos Campo. puedan hacer su ciencia en el país. Y lo que terminan haciendo es pues optando por irse en donde sí puedan desarrollar su labor científica. Entonces es un pecado porque la formación de un físico es muy, muy costosa. De hecho, a la Universidad Nacional, algún día estuve mirando, no me acuerdo si fue una entrevista al rector, y la carrera que más le cuesta por estudiante a la Universidad Nacional es física. Ajá. Entonces y eso al final pues lo paga quién, el país, la gente, ¿cierto? Pero son físicos entonces que los están formando con un nivel muy alto y luego no encuentran dónde ejercer su profesión. Acá en Y Colombia. ese es un grande problema y al final pues se termina verificando esta fuga de cerebros en los que la persona se tiene que ir para poder seguir su Eso carrera. es, Daniel Gustavo, son realidades que de todas maneras hay que darlas a conocer a la opinión, ¿no? Estamos en Colombia, donde no hay realmente el apoyo suficiente para estas áreas que requieren de recursos del Estado, como también del sector privado, para que los académicos y los científicos puedan revertirle entonces su saber, su conocimiento con aplicaciones prácticas. Y hemos conocido ahí de Daniel también su intervención en los laboratorios, en el campo de la investigación. Vamos a hacer otra pausa y ya continuamos con Daniel Gustavo. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Ya está a disposición la tercera edición actualizada de La Identidad de un Pueblo Muniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por su adquisición, lectura y promoción. Continuando en Diálogo La Cumbre Televisión, seguramente nuestra audiencia se pregunta, pues y además de lo que ya ha venido escuchando, de que la física, a pesar de ser como una ciencia un tanto abstracta, compleja, no entendible para la gente del común, pero que hace grandes aportes al desarrollo de los pueblos, de la industrialización, pero que ese desarrollo a veces como que se parte en dos, ¿no? En lo privado, en lo público. Quisiéramos pues que la física, como la luz, ¿no? Ojalá que la luz y la energía llegue a todos los campos de Colombia, ¿no? Porque los físicos hacen el aporte, pero luego las empresas de servicios públicos, de las empresas de energía, lo controlan con las tarifas, ¿no? En esta época de pandemia, Daniel Gustavo, ¿cuál sería el aporte que la física le puede dar? Digamos, porque este mundo no es el mundo anterior cuando comenzó la pandemia. Tiene que ser totalmente diferente. La física podrá hacerle aportes entonces, Daniel Gustavo. Bueno, la física un poco se puede decir que ya ha hecho aportes en esta dirección. De hecho, si pensamos, el mismo estudio de un virus, la imagen de un virus, hoy en día la conocemos gracias a que alguien descubrió
que los electrones podrían servir como luz para mirar objetos de dimensiones muy, muy pequeñas, dimensiones que con la luz es imposible poder visualizarlos. Un virus, pertenece a este grupo de objetos que tienen una dimensión tan pequeña que la luz no los logra ver. Pero si se logra hacer un microscopio que no funcione con luz, sino que funcione con electrones, esos objetos se vuelven visibles para nosotros. Y así fue, por ejemplo, como se conoció la imagen de los diferentes virus que han existido en la Tierra. Entonces ese fue ya un aporte de física a este tipo de áreas. Por otro lado, se está trabajando mucho en lo que es la detección del virus, ¿cierto? Entonces, hay un gran número de grupos que lo que buscan es, a través de principios físicos, lograr identificar cuando una persona tiene el virus en una manera mucho más rápida, mucho más económica y, bueno, menos invasiva también puede ser, ¿cierto? Porque en este momento es un poco traumático la prueba. Entonces, están desarrollando tecnologías en los que, por ejemplo, se le inserte el virus a un compuesto capaz de emitir luz y cuando esas partículas se logran sujetar al virus, digamos, cuando se ilumina, entonces el virus reacciona de una manera diferente si tiene el virus o si no lo tiene. Entonces, mecanismos de detección es también un área de la física, lo que se llama biosensores, es todo un área de desarrollo y que, claro, la pandemia lo que hizo fue que todo el mundo se volcara hacia la detección temprana del virus. Entonces, ese es, digamos, grosso modo, uno de los aportes. Seguramente hay más, pero bueno, en este momento no es mi área tampoco de experticia. Entonces. Sí. Ahora, en los desarrollos de la física, digamos, ¿no? Para plantear aquí la discusión, que hay energías que están comprometiendo, pues, hasta niveles de contaminación. Hay otras energías como blandas, más amigables con el medio ambiente, las eólicas, la energía solar, ¿no? ¿Cómo se relaciona también con la física y su aporte también para que sea más, tenga mayor acceso a todas las poblaciones? Bueno, la energía, en este momento, el tema de generación de energías limpias, ya la física lo llevó hasta entender el fenómeno. Entonces, como lo mencionamos en el segmento anterior, se descubrió el efecto fotoeléctrico, que es el principio por el cual funcionan los paneles solares que hoy generan energía gracias al sol, ¿cierto? Entonces, la física llevó el conocimiento hasta allá y en ese momento ya lo toma la ingeniería y le da entonces aplicaciones, digamos, prácticas y ya que sean accesibles a todo el mundo. Entonces, de la física lo que espera es siempre este pensamiento de qué pasa si miramos por aquí, qué pasa si miramos por allá, qué efectos nuevos podemos descubrir que luego se puedan ingenierizar y llevar a aplicaciones tecnológicas muy concretas. Así, digamos, funciona. Y entonces la física nos dio el motor eléctrico, comencemos antes, ¿no? El motor a vapor, gracias a la termodinámica. El motor a combustión también gracias a la termodinámica, el motor eléctrico gracias el electromagnetismo, y hoy en día también entonces nos brindó estas nuevas maneras de generar energía, como es la nuclear, que es considerada una energía limpia, la fotovoltaica, entonces también es otra manera limpia de generar energía, eólica, bueno, incluso hay energías ya un poco alternativas, pero que también se están usando ya, que es, por ejemplo, usar el oleaje del mar para generar ese movimiento de las olas para generar energías limpias. Y en todo eso, digamos, siempre hubo algún grupo o algún área de la física que estudió cómo esos efectos se podían llevar a aplicaciones prácticas. Sí, ahora otro campo que hoy está llamando la atención es el del Internet, ¿no? El nivel de comunicación que debe llegar, por ejemplo, en el caso de las escuelas, a los estudiantes. Hoy todos están
confinados, pero ya en un segundo año de pandemia no se ha entregado el Internet a todas las escuelas, las tablets, los computadores, ¿no? Entonces, hay como un problema a resolver. ¿La física también tiene que ver algo así con el Internet? La física, bueno, la física, de hecho, el Internet, gran parte de lo que hoy conocemos como Internet fue desarrollado gracias a la necesidad que tenían los científicos de tener los resultados de que un experimento que se hacía en un lugar del mundo, los resultados se pudieran conocer en muchos lugares del mundo al mismo tiempo. Y entonces se creó esta red universal de información. En particular creo que fue en el CERN, en el acelerador, en el colisionador de hadrones, y allá entonces se fundaron unas grandes bases de lo que hoy es el Internet. Entonces no solo la ciencia, o no solo invertir en ciencia, resuelve los problemas científicos de ese momento como tal, sino también problemas, digamos, paralelos o aplicaciones paralelas para resolver lo que en un momento es un problema técnico, pero que después es solucionado gracias a que en un momento una comunidad científica tuvo una necesidad particular. El Internet es un buen ejemplo de eso, como le digo. Sí. Y Ahora, hoy en día pues está trabajando también en el desarrollo paralelo al desarrollo de la computación usando los principios de la mecánica cuántica. Eso también implica un desarrollo de un Internet que también funcione con estos principios. Que lo que promete, ese desarrollo sería un Internet totalmente seguro. Entonces, porque en ese caso la inviolabilidad de la información no es, no es debida a procesos de optimización, digamos, pero que siempre pueden ser hackeables, sino a un principio fundamental de la naturaleza. Y esos son los únicos principios que el hombre hasta ahora no ha podido violar. Entonces, ¿cómo no? ahí Ahora, pues entendemos entonces que ya para la audiencia de Diálogo La Cumbre Televisión, que la física es cercana a los seres humanos y que la vemos y la observamos y la notamos casi en la vida diaria. Eso es lo que hemos encontrado en este diálogo con Daniel Gustavo. Vamos a hacer una pausa nuevamente y entramos a la última parte del programa para cambiar un poco de tema con Daniel. Entonces ya regresamos a Diálogo La Cumbre Televisión. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Ya está a disposición la tercera edición actualizada de La identidad de un pueblo muniquirá y la primera de Miscelánea, estantería surtida de poemas del autor Juvenal Nieves Herrera. Gracias por su adquisición, lectura y promoción. Volvemos a esta última parte de Diálogo La Cumbre Televisión y agradeciéndole la invitación, desde luego, a Daniel Gustavo Suárez Forero por esta participación tan amplia y rica que ha tenido en Diálogo La Cumbre Televisión. Pero todo no puede ser física, todo no puede ser academia y ciencia, ¿no? Dedicados, como se dice coloquialmente, allí en las bibliotecas y en los laboratorios, pues sin salir ni siquiera a hacer otra serie de actividades. Pero entendemos que producto, digamos, de la profundización alrededor de la física, a Daniel Gustavo le ha tocado acercarse a otras lenguas. Por ejemplo, al francés, al italiano, al portugués, al inglés. Y a estas alturas, como cuando uno pasó por la secundaria, que bueno, ganaba el idioma, ganaba
el inglés, pero al final salía sin hablarlo, sin escribirlo y hasta sin entenderlo. Entonces, Daniel, cuéntenos su experiencia alrededor del acercamiento con estas lenguas. Bueno, el inglés, digamos, es la lengua fundamental en ciencia. Entonces, una persona que quiere llevar una vida científica, tener una carrera en ciencia, necesariamente tiene que hablar inglés. Saberlo hablar, saberlo leer, saberlo escribir, etcétera. Porque es la lengua de la ciencia. Ahí no hay nada que hacer. Entonces esa lengua, pues tuve la fortuna, digamos, mis papás un poco tuvieron esa visión de desde chiquito invertir en mi educación y entre las cosas en que siempre me vincularon, fue estos cursos de lenguas y cuando terminé el colegio, pues salí, digamos, con un buen nivel de inglés que me permitió llevar la actividad científica que llevo hoy. Por otro lado, entonces, durante mi carrera hubo una oportunidad muy interesante que ofrece la Universidad Nacional y son cursos de lenguas a sus estudiantes de pregrado y de posgrado por valores, digamos, que comparados con los valores de otros institutos, pues son ínfimos. Entonces, aproveché esta oportunidad y me acuerdo que en esa época, bueno, terminaba, digamos, mi actividad académica a las 6 de la tarde y a esa hora la opción era o montarme en un bus lleno de gente, abarrotado de gente, o me quedaba en la universidad, pero pues ya estaba un poco cansado de la actividad académica. Entonces la opción que vi fue estos cursos de lenguas en los que uno de lunes a jueves, hacía 2 horas de curso de lenguas. Y así pues pude un poco aprender la lengua portugués, eso fue un año, digamos, y el francés también estuve vinculado a uno de estos cursos una vez terminé el curso de portugués. Entonces, por un lado era, digamos, un poco para relajar la mente después del día académico y bueno, pues quedaba entonces esa gran herramienta como es una lengua nueva. Y el italiano finalmente, pues como fui a hacer mi doctorado en Italia, entonces el quehacer académico con el inglés no había ningún problema, entonces en el laboratorio y lo que fuera se podía hablar en inglés, pero ya la vida cotidiana se hace un poco difícil si uno no habla la lengua local. Entonces, pues todos mis amigos hablaban italiano y así, digamos, en esta terapia de inmersión, aprendí el italiano allá mismo cuando estaba durante mi doctorado. Y esa fue mi trayectoria, digamos, con las Ajá. lenguas. Qué buena experiencia, ¿no? Es la forma de acercarse a otras lenguas, como nos lo ha sugerido nuestro lingüista moniquireño Evelio Cabrejo Parra en uno de sus libros que ha escrito. Y él dice que los niños principalmente, ¿no? Entre 1 a 5 años, que tengan la posibilidad de escuchar a otros hablando un idioma diferente, lo van a aprender, aún necesidad casi de gramática. Entonces la invitación es Cierto. para que segunda lengua, el inglés, que es de dominio mundial, ¿no? Y otras accesorias que hay que aprenderlas por el camino para acceder a nuevos conocimientos. Eso está muy bien. Ahora, Daniel, Gustavo también debe tener hobby, ¿no? En sus ratos libres, de fines de semana, cuando en las vacaciones, ¿cuáles son sus hobbies que tiene, digamos, no de distractores, ¿no? Distractores, sino de sana recreación, ¿no? Para esparcir también el espíritu y el cuerpo. Sí, digamos, desde que estuve en el colegio siempre me ha gustado mucho el deporte, en todas sus presentaciones, verlo, practicarlo. Entonces estuve jugando fútbol, jugando baloncesto, estuve entrenando diferentes disciplinas también, diferentes métodos de entrenamiento. Y eso me ha ayudado mucho un poco a mantenerme centrado durante la carrera y durante los cursos de posgrado porque de todas maneras, pues tiene cierto nivel de carga emocional el trabajar en la ciencia. Entonces, el deporte más que todo, me mantiene, digamos, siempre con la mente un poco preparada y dispuesta. Y también hay muchas analogías entre deporte y ciencia que uno diría que no existen o no las vería tan fácilmente, pero las he encontrado y eso es una cosa que me llama mucho la atención. Sí,
Y lo hemos visto por ahí haciendo parapente, por ejemplo, surfi, también en bicicleta, ¿no? Sí. Esos campos también le gustan. Sí, lo que, digamos, en general hay muchas cosas que hacer en este mundo, entonces cada vez que hay una de estas actividades, pues me gusta, me emociona e intento realizarla. Entonces, allá surgió la posibilidad, por ejemplo, de lanzarme de paracaídas y lo hice, de, no sé, montar, por ejemplo, manejar en karts, hacer un curso de buceo, tantas cosas, tantas actividades que hay para hacer y que muchas veces uno no las, digamos, se rehúsa o no se interesa, pero que en el momento en que uno las practica, pues ve qué maravillosas son, ¿no? Sí. Entonces hay muchísimas cosas que hacer en este Y mundo. en el campo cultural, por ejemplo, cine, conciertos, teatro, conferencias. Bueno, la música, digamos, culturalmente la música me gusta mucho. Ujú. Escucho muchos tipos de música y, digamos, me gusta la guitarra, no la toco muy bien, pero en mis ratos libres a veces también pues la tomo y miro algún curso, etcétera. Y la música en general me apasiona bastante, todos los tipos de música, desde la música clásica, la música contemporánea, pasando por el rock, las músicas folclóricas colombianas. Entonces, esa es otra de mis grandes, ese es otro de mis grandes hobbies, escuchar música todo el tiempo. Ah, Siempre me bueno, no, acompaña. pues estamos conociendo de forma integral la vida de Daniel Gustavo Suárez Forero, es decir, como científico, como académico, pero también como un gran ser humano, ¿no? Que siente, vive, sufre, se alegra y también tendrá sus tristezas en algún momento de la vida. Daniel Gustavo, para terminar este programa, un mensaje a los niños, a los jóvenes, invitándolos de pronto para que se inclinen por esta rama del saber y del conocimiento, ¿no? Yo leía a Gastón Bachelard, al filósofo Gastón Bachelard, y decía que la física las debía enseñarse desde los primeros años de la escolaridad, que los niños pueden acceder a estos niveles que se cree que son para los hombres y las mujeres mayores, ¿no? El mensaje entonces para los niños y para los jóvenes de invitación a este campo. A ver, el mensaje es, en el momento en que usted conoce la física y empieza a estudiarla, es imposible que no se vaya a apasionar porque le cambia totalmente el pensamiento, porque hay cosas que usted pensaban que era de una manera y descubrir que son totalmente lo opuesto, pues lo hace replantearse muchas cosas y estar en esta dinámica que al final es la dinámica en la que vive un científico toda su vida, es una cosa muy interesante. La ciencia tiene una cosa muy valiosa y es que es internacional. Entonces, si usted estudia una ciencia acá en Colombia, lo que usted estudia acá va a ser válido en China, en Estados Unidos, en Europa, cosa que no pasa con muchas otras profesiones. Y la ciencia tiene esta gran ventaja, lo que permite entonces de que haya mucho intercambio internacional, muchas experiencias en el extranjero, entonces, al final es una vida bastante, bastante interesante. Y también ya en el quehacer cotidiano, lo que usted va a hacer es estudia nuevas cosas, aprende nuevas cosas todos los días, tiene que resolver problemas técnicos, problemas científicos. Entonces, no es para nada monótona como actividad. Y seguramente si le interesa esa opción de vida, digamos, seguramente que no se va a equivocar si la escoge. Y también a los padres que, digamos, apoyen a sus hijos si tienen esta tendencia. Y desde chiquitos hay muchas opciones, digamos, la física, bueno, matemáticamente es compleja, entonces uno diría, bueno, ya tiene que tener cierta edad, pero hay muchos experimentos caseros, experimentos físicos muy sencillos que uno incluso ve por internet todo el tiempo, en los que permiten desarrollar lo que llaman la intuición física, que es, yo logro entender el fenómeno, digamos, cualitativamente, sin todavía ponerle números, pero como empiezo a desarrollar ese pensamiento científico para ya llegar preparado en un eventual estudio ya matemático, ¿no? Entonces, desde pequeño no es que la edad sea
sea una barrera ni nada. Perfecto, no, con el agradecimiento reiterado a Daniel Gustavo por la participación en este programa. Esperamos que sus paisanos aquí de las provincias de Ricaurte, en Boyacá y de Vélez, de Santander, hayan recibido todo este gran mensaje académico y científico de un físico joven oriundo de la provincia de Vélez de Santander. Muchas gracias, Daniel Gustavo. A usted, Juvenal, muchísimas gracias por la invitación, y a la gente que nos está viendo un gran saludo, y bueno, espero nos veamos en una próxima. Sí, y a ustedes como audiencia, en un próximo programa los esperamos. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal.